Buenos días. ¿Estáis? Cuando me digáis, los cámaras. ¿Sí? ¿Perfecto todo? Vale, muy bien, buenos días. Bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que hoy ha tenido lugar. Como ustedes bien recuerdan, durante las últimas semanas el Consejo de Gobierno ha ido aprobando diversos proyectos empresariales y los ha ido aprobando como premia, como proyectos empresariales de interés autonómico. Así, en los últimos tiempos se ha calificado como premia a iniciativas industriales como la fábrica de diamantes en Trujillo, que la semana pasada se puso la primera piedra, la fábrica de cartones en Navalmoral de la Mata, que ayer también se inició la actividad, o el parque acuático en Casar de Cáceres. Hoy el Consejo de Gobierno aprueba la cuarta declaración de proyecto empresarial de interés autonómico. Estamos hablando que hoy aprobamos el premio para la empresa Envision Spain para la construcción de la fábrica de baterías de iones de litio en Navalmoral de la Mata. Este proyecto de fábrica de baterías de iones de litio en Navalmoral contempla un volumen de inversión superior a 1.000 millones de euros. Está previsto que se desarrolle su construcción hasta el año 2025 con una creación de empleo de más de 1.500 trabajadores al finalizar la primera fase. Esta declaración de premia, como en otras ocasiones ya les he explicado, conlleva, en este caso para la empresa Envision, una simplificación y reducción de trámites para que el procedimiento administrativo sea más ágil. En concreto, esta calificación de premia al proyecto de la gigafactoría que se va a instalar en Navalmoral de la Mata conlleva la declaración pública de utilidad pública o interés social, así como la declaración de urgencia de la ocupación de los bienes afectados por la línea de suministro eléctrico, con origen previsto en la subestación de transformación eléctrica a ejecutar en la fábrica. Estos proyectos, declarados como premia, tendrán carácter prioritario y urgente para toda la Administración autonómica, como digo, reduciéndose a la mitad los plazos ordinarios establecidos administrativamente. Por tanto, hoy la empresa Envision, que va a instalarse en Navalmoral de la Mata con una inversión, como digo, superior a los 1.000 millones de euros, entra a formar parte de los proyectos premia que en estos momentos tiene la Junta de Extremadura junto a la fábrica de cartones de Navalmoral, la fábrica de diamantes de Trujillo o el parque acuático de Casar de Cáceres. El Consejo de Gobierno de hoy también, en concreto la Consejería de Transición Ecológica, ha informado al Consejo de Gobierno de la viabilidad de la ejecución del proyecto de la instalación de la estatua del Gran Buda en el término municipal de Cáceres. Estamos hablando de que esta instalación de esta estatua ya va a tener el informe favorable de impacto ambiental. Por tanto, lo único que quedaría es la autorización por parte del Ayuntamiento de Cáceres para que se pudiera instalar esta estatua. Como ustedes recordarán, aparejado a esta estatua, la empresa tenía previsto instalar el pabellón que Nepal llevó a la exposición de Milán. Ese pabellón que Nepal llevó a la exposición de Nepal sí tenía el informe favorable. Lo que faltaba, el informe de impacto ambiental abreviado en este caso, el informe favorable era para la gran estatua del Buda. A partir de hoy esa gran estatua del Buda ya tiene informe favorable. Por tanto, el trámite que queda para que esto se pueda desarrollar es un trámite ya municipal, que es el Ayuntamiento de Cáceres quien tendrá que dar la autorización definitiva. Por tanto, a partir de hoy la Junta de Extremadura da luz verde para que la gran estatua de Buda
junto al pabellón que en su día llevó Nepal a la exposición de Milán, se pueda instalar en la ciudad de Cáceres. El Consejo de Gobierno de hoy también ha aprobado 36 millones de euros de subvenciones para el año 2023 para las escuelas profesionales duales de empleo en Extremadura. Como bien sabrán ustedes, las escuelas profesionales duales son la principal política de formación en alternancia en nuestra región, es decir, poder formarse con contrato con aquellas entidades colaboradoras que participen en este programa. Estamos hablando de ayuntamientos, empresas privadas, que además está funcionando muy bien este programa. Este año la convocatoria se incrementa con 1.700.000 euros más y hay una previsión que llegue a 1.500 trabajadores desempleados mayores de 18 años. En la edición pasada colaboraron en este programa 250 empresas de Extremadura en estas escuelas profesionales duales y nosotros lo que esperamos es superar las expectativas del año pasado de esas 250 empresas, que es el récord hasta ahora en un programa de estas características. Para que ustedes se hagan una idea de la importancia de las escuelas profesionales duales, es la inserción laboral. Anteriormente la Junta de Extremadura tenía un proyecto en marcha que era el Aprendicés. Pues el Aprendicés, la inserción laboral rondaba en torno al 15 al 20%. En estos momentos el programa de escuelas profesionales duales tiene un porcentaje de inserción del 73%. Por tanto, creemos que está siendo un verdadero éxito este programa por el que vamos a seguir apostando por esa formación en alternancia, uniendo la formación con la contratación para aquellos desempleados que vayan a formar parte de estas escuelas profesionales y fundamentalmente con la participación, como digo, el año pasado de 250 empresas y este año entendemos que más empresas van a formar parte de estas escuelas profesionales. Otro acuerdo que hoy hemos plasmado en el Consejo de Gobierno es que por tercer año consecutivo hemos suscrito un convenio con el Gobierno de España para un plan de empleo juvenil para Extremadura. Estamos hablando de un convenio que supone un presupuesto adicional de 15 millones de euros para la Junta de Extremadura de los fondos que transfiere el Gobierno de España. Es verdad que en estos momentos Extremadura tiene 21.000 jóvenes parados menos. Es verdad que el año pasado de los 13.400 empleos que se crearon, la mitad fueron precisamente de gente joven, pero entendemos que lógicamente hay que seguir incidiendo en la formación para insertarse laboralmente de nuestros jóvenes, porque esa es la clave de bóveda para poder entender las políticas que hemos llevado a cabo en los últimos años. Por eso esos 15 millones extraordinarios que aporta el Gobierno de España para este plan de empleo juvenil y que ya suman 45 en los 3 últimos años, precisamente se van a dedicar a políticas específicas para jóvenes. Políticas como el impulso de un empleo estable y de calidad, conectado con la realidad económica y con la actividad económica de Extremadura. Estos 15 millones también irán para el fomento del emprendimiento y del autoempleo y también para el fomento de la formación avanzada y el empleo industrial de nuestros jóvenes. Otro de los asuntos que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno es la convocatoria de subvenciones del programa de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, a personas objeto de desahucio de su vivienda habitual o a personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, con un importe de 1 millón de euros. ¿Quiénes van a ser las beneficiarias de estas ayudas? Pues los municipios que tengan una población superior a 25.000 habitantes o entidades del tercer sector social de Extremadura. Y las personas beneficiarias finales de este recurso serán aquellas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad. El importe de la ayuda a cada persona irá o no podrá superar en este caso los 600 euros al mes durante 6 meses. Para que os hagáis una idea de la última convocatoria que se realizó,
este programa ha servido para darle solución habitacional, en este caso a 143 familias extremeñas. El Consejo de Gobierno de hoy también ha autorizado sendos convenios interadministrativos entre la Consejería de Agricultura y las Diputaciones de Cáceres y de Badajoz. Estos convenios se realizan dada la tendencia en un corto plazo en el que el número de oficinas y de cajeros automáticos ha ido reduciéndose en los municipios más rurales de Extremadura. Por eso, hoy la Junta de Extremadura firma un convenio con la Diputación de Cáceres de 647.000 euros y con la Diputación de Badajoz de 632.000 euros. Estas cuantías son aportadas por la comunidad autónoma a través de los fondos recibidos por el Gobierno de España y fundamentalmente son convenios, como digo, con la Diputación de Cáceres, con la Diputación de Badajoz para luchar contra la exclusión financiera. Concretamente, con estos convenios se va a llegar a la provincia de Cáceres a actuar en 65 localidades de Cáceres y en la provincia de Badajoz en 35 localidades de la provincia de Badajoz para que puedan tener cajeros para luchar contra la exclusión financiera y para seguir apoyando al mundo rural. Como digo, estos son los asuntos que hoy hemos tratado, los asuntos principales en el Consejo de Gobierno. Si tenéis alguna pregunta, me pongo a vuestra disposición. Respecto a esto último, estos 65 localidades de Cáceres, 35 de Badajoz, ¿es el mantenimiento de lo que ya está o es que se suma a los ya establecidos anteriormente en años anteriores? Esto es una convocatoria que ha abierto en la provincia de Cáceres, concretamente, en la que se han sumado ayuntamientos. Aquí tengo una lista de 65 ayuntamientos de la provincia de Cáceres. La Junta de Extremadura lo que hace un convenio con la Diputación de Cáceres para que se puedan instalar con cajeros en esos 65 localidades. Y con la de Badajoz, pues igualmente ha hecho otro procedimiento para que se sumen 35 localidades para que se puedan hacer obras en esas localidades para instalar esos cajeros. Son las que en los últimos meses han solicitado, tanto a la Diputación de Cáceres como a la Diputación de Badajoz, integrarse dentro de este programa contra la exclusión financiera, que tiene su parte financiada por ambas diputaciones, pero que también la Junta de Extremadura colabora con las dos diputaciones para poder tener este tipo de herramientas. ¿Más preguntas? Muy buenas. Sobre lo primero, sobre lo de Envision, ¿cuál es el siguiente paso ahora? Y, bueno, cuando me conteste, otra. Pues el siguiente paso de Envision en estos momentos que tiene que dar la Administración autonómica, creo que está a la espera de la declaración de impacto ambiental, y a partir de ahí pues entendemos que es lo que decida la empresa. Ayer, por ejemplo, Envision hablaba de que el movimiento de tierras y que podría empezar allá por los meses de julio y agosto del verano, decía el CEO de Envision. Nosotros ahí no entramos, entre otras cosas porque, como bien saben, la Unión Europea, yo creo que esta es una muy buena noticia para Extremadura, pues va a sacar ayudas precisamente a este tipo de empresas para contrarrestar un poco lo que está haciendo Estados Unidos, que está también dando ayudas especiales a empresas estratégicas que van a luchar contra el cambio climático. Por tanto, en lo que ayer dijo el CEO de Envision es que en estos momentos están estudiando esas ayudas también nuevas que ha sacado la Unión Europea, porque además podría beneficiarse esa gigafactoría de esas nuevas ayudas que ha anunciado la Unión Europea. Y según fijó la empresa, en torno al verano podrían estar haciendo estos movimientos y podrían estar empezando los inicios de la fábrica, teniendo en cuenta, y siempre según las palabras del CEO de la empresa, que su intención es que estén concluidas las obras de la gigafactoría allá
por el año 2025, entre otras cosas porque ya tienen pedidos para el año 2026 poder estar funcionando. Repito, esto no lo digo yo, esto es lo que dijo ayer el CEO de la empresa Envision. Y una cosa completamente distinta. ¿Alguna novedad sobre la investigación del aceite? No, como bien saben, puntualmente la Consejería de Sanidad, a través de su consejero y vicepresidente segundo, están dando información. Ahora mismo lo que tenemos es lo último que ha dicho la Consejería de Sanidad al respecto. ¿Más preguntas? Sí, respecto a esto último de Envision, lógicamente, para que esta empresa empiece a tener actividad, una vez construida, necesita esa materia prima. Lógicamente ellos lo hacen con vistas a las dos minas que están previstas, tanto en Cañaveral como en Cáceres, esos dos proyectos. Me gustaría saber un poco cómo van esos proyectos hacia adelante, no sé si se ha hablado de ellos. No, en estos momentos yo sé que las dos empresas, tanto la de la mina de Cañaveral está trabajando en el tema, y lo de la mina de Cáceres, pues nosotros de momento no tenemos absolutamente nada. Como bien saben, la empresa anunció que iba a presentar un proyecto y de momento es lo que tenemos, el anuncio de la empresa sobre la posible presentación de ese proyecto. Pero sí es verdad que tanto una como otra pues siguen trabajando. Son proyectos que evidentemente siguen vivos. Sí, y tenía otra pregunta a raíz de, como decía usted al principio, se están conociendo, pues eso, inicio de obras, la fábrica de cartones, la fábrica de diamantes, plantas fotovoltaicas, y surge una cuestión. ¿Tenemos tanta gente con la formación necesaria para este tipo de trabajo? Porque a la vez vemos como desde la Fundación para la Construcción, no me acuerdo ahora el nombre exacto, decía que no tenían gente, y a la vez tenemos proyectos que tiran bastante de gente. ¿Sería un nicho de mercado para gente, como decía con el proyecto, no me acuerdo del que han presentado ahora, el de formación? O sea, hay que apostar por eso, que la gente, como el aprendizaje, no me acuerdo ahora el nombre que ha dicho. Escuelas profesionales. Las escuelas profesionales, perdón. ¿Deberían tirar por porque hay demanda de este tipo de trabajo aquí en Extremadura ahora mismo? Tanto es así que, por un lado, está la formación reglada que ofrece la Junta de Extremadura, está la formación en políticas activas de empleo, que sería, en este caso, los 36 millones que hoy hemos presentado, y hay otra tercera pata. La Junta de Extremadura está en continuo contacto con este tipo de empresas para poder ofrecer una formación a la carta. Es decir, si una empresa de estas características llega a la Junta de Extremadura y pide que hay que formar a 400 trabajadores en X materia, la Junta de Extremadura se pone a disposición de esa empresa para hacer formación a la carta. Esto es algo que venimos trabajando desde hace más de un año, concretamente con este tipo de empresas que se quieren instalar en Extremadura. Lo que sí es cierto es que las previsiones, y digo, por ejemplo, lo que ayer se manejaba y que el presidente anunciaba, es que si todo va bien y la empresa, la gigafactoría, como parece todo indicar que se va a instalar en Extremadura y cada día hay un paso nuevo que así lo afirma, y proyectos como hoy, por ejemplo, hemos conocido como Elysium City, pues también ha presentado la licencia de obras en el Ayuntamiento de Castiblanco, ¿no? Algunos se imaginaban que aquello iba a ser imposible. Bueno, pues la licencia de obras ya está presentada en el Ayuntamiento de Castiblanco, que es un paso casi definitivo. Si todo esto va bien, estamos hablando de que en el horizonte de 3-4 años harían falta en torno a 30.000 puestos de trabajo en Extremadura sobre todas estas industrias que quieren instalarse. Por tanto, es necesario, como tú bien dices, formación, y lo que estamos ofreciendo por parte de la Junta de Extremadura a ese tipo de empresas es formación a la carta. No solamente lo que hoy hemos traído, estos 36 millones de euros, sino también formación a la carta, porque eso es clave. Porque además hay muchas empresas que se están quejando de que curiosamente no encuentran trabajadores en Extremadura, a pesar de que luego las cifras de empleo nos dan una bofetada, pero sin embargo hay muchos empresarios que se quejan porque no hay trabajadores en la hostelería,
porque no hay trabajadores en la construcción, porque no hay mano de obra cualificada en muchos sectores. Pero lo que sí podemos hacer desde la Junta, y como te estoy diciendo ya lo hacemos, es formación a la carta para este tipo de empresas. ¿Más preguntas? Muy bien, muchísimas gracias. Buen día.